momento de conocer cómo está el tiempo. Ya les adelantamos, inestable en Ciudad Capital y en gran parte de la República, con un descenso de temperatura que vamos a ir sintiendo hoy y en los próximos días, Angie. Mucha atención, señora, señor, con el pronóstico del tiempo. Así mismo es este cambio brusco de temperatura que puede traer enfermedades respiratorias y también mucha atención lo que tiene que ver con las personas alérgicas principalmente. Acompáñame para ver el pronóstico del tiempo a estas horas. La temperatura actual es de 26 grados 6, cielo cubierto. La sensación térmica también similar. La humedad del 77%, bastante alta, así la velocidad del viento a 26 kilómetros por hora del sector sur-suroeste. Vamos a ver cómo va a estar esta tarde. Es lo que pronostica la Dirección de Meteorología. Algunas lluvias, todavía clima inestable, ocasionales tormentas eléctricas en las próximas horas. La temperatura va a rondar entre 27 a 23 grados, luego descendiendo. Un marcado descenso ya en horas de la madrugada. Va a llegar a los 15 grados. Vamos ya con el pronóstico extendido. Vamos a ver cómo va a estar ya lo que resta de esta semana, ya el fin de semana. Para mañana viernes va a amanecer así, 15 grados según tiene marcado la Dirección de Meteorología, parcialmente nublado. La máxima de tan solo 27 grados. Atención, para el sábado disminuye aún más la temperatura mínima de 14 grados, como máxima 20 grados. Para el domingo ya nuevamente un marcado ascenso, mínima de 19, máxima de 34 grados, nuevamente temperaturas cálidas. Y para el lunes, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 23, máxima de 29 grados. También Angie nos comenta cómo está la pizarra de cotizaciones, cómo están las monedas, tanto el euro, la moneda norteamericana y la regional también. Vamos a ver cómo cotizan hoy las principales monedas. Hoy jueves 2 de abril. Vamos a ver nuestra pizarra, a ver el dólar en la baja, en la compra 6.250 guaraníes y en la venta en 6.380 guaraníes. El euro en la compra en 6.500 guaraníes también. A la baja, en la venta se mantiene en 7.100 guaraníes. El peso argentino en la compra, en la suba, esta moneda 77 guaraníes y en la venta 95 guaraníes. Y el real en la compra se mantiene y también en la venta en 1.130 guaraníes y en la venta 1.300 guaraníes. El primer tema que vamos a abordar rápidamente tiene que ver con esto, porque realmente me preocupa, y están los más de 1.000 paraguayos que están aguardando ingresar a nuestro país desde el extranjero, y lo confirmó la gente de Asuntos Internacionales de Cancillería. Son connacionales que están en diferentes países del mundo, incluso aquí del otro lado de la frontera, en Brasil nada más, aguardando que termine la disposición del cierre total de fronteras, que es hasta el próximo 12 de abril, y puedan ver la posibilidad de ingresar, de retornar. De hecho, tienen todo el derecho de volver a Paraguay, pero también hay todo un protocolo que el Estado debe de ejecutar, plantear y poner en marcha a partir de esa fecha para el ingreso de estos connacionales, para las medidas de precautelar justamente cualquier tipo de situación, porque de lo contrario de nada va a servir todo este esfuerzo, este sacrificio que estamos haciendo. No me parece justo dejarlos del otro lado de la frontera, pero sí necesario implementar un sistema de control para cuidar nuestra salud aquí dentro de la República. Esto realmente me entristece porque veía desde hace algunos días el trabajo de obras públicas en la zona de la ruta Mercado Estigarribia, de lo que pudo haber sido y nunca fue.
y lo dañino que fue para la economía de esa gente que trabaja allí, los frentistas. Bueno, Obras Públicas lleva adelante la demolición de estas estructuras de la inconclusa obra del Metrobús a modo de despejar la avenida Marechal Estigarribia. Este costosísimo y fallido proyecto, que era destacado durante toda su etapa de planificación y tratamiento porque iba a revolucionar el transporte público en Paraguay, bueno, acabó de otra manera. Así, los trabajos tendrían que haber supuestamente terminado en el 2019, pero eso nunca sucedió. Y además tenemos un clavo que tenemos que cobrarle a la aseguradora precisamente por esto que nunca terminó, que terminó siendo un gran proyecto en los papeles, pero allí ocasionó muchas pérdidas y muchos comercios incluso tuvieron que cerrar sus puertas y familias enteras perdieron el ahorro de toda su vida. Y la siguiente historia me alegra y quiero seguir destacando la solidaridad del paraguayo en una situación de crisis como esta. Y esta historia viene desde la zona norte de la República, en el ámbito de la salud, que es uno de los más sensibles, más vulnerables en esta tarea de combatir y de contrarrestar al COVID-19. Bueno, en esta historia les comento, queremos destacar que la Cuarta División de Infantería de Concepción donó 40 camas con colchones para el IPS regional a raíz de que la directora haya solicitado la ayuda correspondiente al cuartel y de esta manera se solidarizaron justamente y se encuentran habilitando, dotando de esto que es sumamente necesario ante cualquier situación de emergencia que se podría dar porque los especialistas señalan que lo peor todavía no llegó. Hacemos, Angie, nuestra primera pausa, pero algo muy importante porque después de ella, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué manera está afectando esta situación al empleo, una situación realmente atendible en estos tiempos de crisis sanitaria, este paro sanitario, cómo el Ministerio del Trabajo está dando respuestas a estos trabajadores. Estamos hablando de gente que quedó desempleada, también a los trabajadores independientes, también el IPS que está ahí tratando de zanjar, digamos, la situación. Bueno, también hay nuevas reglas, hubo una que tenía que ver con formularios para la suspensión temporal laboral, ahora apareció otra, nos va a comentar, y ya lo invitamos también a Mariano acá a piso, después de la pausa, todo lo que tiene que ver con el sector tanto del trabajador como también del empleador, después de la pausa. Con 20 en la República del Paraguay, 26 grados la temperatura, bastante mucho más agradable que hace 24 horas. Ayer estábamos por encima de los 36, 37 grados, tiempo inestable y va a haber un descenso hacia el fin de semana en un promedio entre 14 y 15 grados. Les decíamos, hoy la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo, charló esta mañana con nuestros compañeros acá en C9N, dando algunas explicaciones muy interesantes con relación al mecanismo de subsidio para aquellos empleados que van a quedar sin actividad laboral en los próximos meses o el próximo mes y también lo que el empleador debería de hacer para acogerse a estos beneficios. Efectivamente. Hola Carlos, ¿qué tal? Les saludo a los compañeros y a todos los televidentes. Vamos a hablar de estos subsidios que también se tienen previstos porque el subsidio del programa Ñangarecó a familias en situación de vulnerabilidad ya es ampliamente conocido, ya lo hemos hablado mucho. Pero ¿qué pasa con los trabajadores, aquellos que tienen IPS o gente que tiene su RUC, ¿sí?, que factura y que se encuentra ahí con que rebota de ese programa de subsidio por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional? Hablamos de trabajadores que han sido cesados,
parcialmente, a algunos le hacen trabajar menos horas, pero a cambio de menos paga, a otros directamente le cortaron la vinculación laboral. Entonces había gran incertidumbre con respecto al escenario y lo que concierne a los trabajadores, Carlos, hasta que finalmente hoy Carla Basigalupo habló con nosotros y echó luz a la situación. De hecho, hay demasiados escenarios totalmente distintos porque hay distintos tipos también de trabajadores, los cuentapropistas, los micro, pequeños, medianas empresas. Hay distintos escenarios. Vamos a arrancar con el primero, que es la primera parte que explicaba la ministra Basigalupo acerca de estas empresas que son pequeñas, que no tienen muchos empleados, pero están en regla y tienen a sus empleados en IPS, pero que obligatoriamente por esta situación de emergencia tienen las puertas cerradas y no pueden soportar económicamente pagar a sus empleados. Pero hay un sistema. Primeramente habían dicho, no, hay que anotarse al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo va a quitar una resolución que comunica a IPS para que IPS pueda solventar el 50% de ese salario. Exacto, acogiéndose a lo que dice de hecho la legislación, Carlos, el artículo 71 del Código Laboral Paraguayo habla de la suspensión de los contratos y en qué condiciones se tienen que dar esas suspensiones. Hablamos de suspensión total, que es cuando se corta el vínculo, y la suspensión temporal, e incluso hablaba Carla Basigalupo de que puede darse hasta una cuestión parcial. En ese sentido hablamos de que empleador y empleado tienen que conversar y decía, el Ministerio del Trabajo, para poder garantizar a esa persona que tenga un ingreso, va a estar dando el ok, considerando caso por caso, para que las empresas puedan pagar menos a sus empleados, siempre y cuando estos vayan a trabajar 1 o 2 horas, ponerlos, o sea, un acuerdo, una conversación entre el empleado y el empleador. Menos trabajo, menos paga. Es uno de los escenarios que se puede dar y que el Ministerio del Trabajo no le va a crear problema, por así decirlo, a la empresa. Sí, es una de las figuras. La otra figura es la suspensión y ahí está la novedad, porque existe la legislación y decía Carla Basigalupo, lo ideal es que esa gestión la hagan primero ante el Ministerio del Trabajo, después nosotros vemos el caso y le pasamos a IPS para que IPS, que ya cuenta con un fondo, pueda liberar ese dinero para subsidiar por lo menos el 50% del salario. Claro, pero sí, no, hay un cuello de botella. Esta es la parte, la primera parte de la entrevista muy interesante con la ministra del Trabajo sobre este punto en específico. Quiero aclarar que el subsidio de IPS a trabajadores asalariados formales que hayan quedado cesados o que resulten suspendidos en sus contratos de trabajo no van a requerir ninguna resolución del Ministerio de Trabajo. Nosotros ayer consensuamos esto con el presidente de IPS para que no se arme un cuello de botella la resolución del Ministerio del Trabajo. Eso es algo que queremos aclarar. Entonces, las empresas van a poder acercarse directamente a IPS a pedir el subsidio del 50% del salario mínimo, digamos, por una suspensión de contrato o porque sus trabajadores hayan quedado ya cesados o despedidos desde el 9 de marzo y durante toda la duración de esta epidemia. Eso es importante aclarar primero, sí, porque también estaba la idea de que primero se solicite al Ministerio del Trabajo la suspensión y luego se busque el subsidio. Bueno, queremos aclarar que vamos a sacar una reglamentación ya entre hoy y mañana, pero no se va a necesitar la resolución del Ministerio del Trabajo para que las empresas puedan acceder a este subsidio que IPS va a hacer llegar a los trabajadores que hayan quedado sin empleo por esta crisis, siempre que sean formales, siempre que hayan estado inscritos en IPS, y los que de hoy en más resulten suspendidos en sus contratos de trabajo. Es por un lado, Solás. Por otro, digamos, aclarando lo del subsidio que no estará supeditado a ninguna resolución del Ministerio del Trabajo. Por otro lado, quiero comentarte que la suspensión del contrato de trabajo es una figura legal, pero muy excepcional. Es decir, es una figura que el Código Laboral establece para determinados requisitos. Si bien es cierto que muchas empresas están, digamos, alegando la fuerza mayor prevista en el inciso F del 71 del Código Laboral, en realidad es un caso de fuerza mayor atípico, es decir, que está afectando al mundo entero. Es un caso que tiene que analizarse con el principio de equidad. Entonces, desde el Ministerio del Trabajo vamos a estudiar caso por caso, es decir, suspensión por suspensión, como nos indica el Código Laboral. No podemos establecer ninguna regla general de que le vamos a dar a todos o que no le vamos a dar a nadie. Estamos evaluando caso por caso. Montamos un equipo especial de 20 abogados que solamente están abocados a esto. Habilitamos 10 bocas de Gmail
para que nadie vaya al Ministerio de Trabajo a presentar físicamente esto. Y sí, se va a estudiar caso por caso. ¿Qué casos ya tenemos de éxito, Solange? Empresas que están pidiendo una suspensión parcial, pero con goce de salario. Lo que no queremos es que con esta crisis en la que todos tenemos que estar más unidos que nunca, le dejemos al trabajador sin salario. Por eso es que se está previendo o que la empresa grande y mediana pague por lo menos el 50% del salario, y sobre todo todas aquellas que no, digamos, no mermaron su actividad desde el inicio, sino que continuaron y van a continuar, porque la idea es que a partir del 12 de abril también continúen muchas empresas con todas las medidas de seguridad, siempre que no sea, digamos, el fomento a la relación social o de esparcimiento, que entendemos que sí va a tener una suspensión todavía prolongada. Entonces, la suspensión la estamos dando muy restrictivamente. Imagínate, Solange, que en países de la región ya se está prohibiendo la suspensión por esta causal. Argentina ayer prohibió el desempleo y la suspensión por causa del coronavirus, otorgando, es cierto, un subsidio. Claro, Argentina prohibió, pero finalmente ellos se hacen cargo del empleado. Exactamente. Que es lo que también en parte acá lo va a hacer IPS, pero para eso tenés que ser una empresa legal. Exactamente, Sí. y es lo que estábamos comentando. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores independientes? Hay muchos trabajadores también que no están aportando al IPS y hay otros que hay otras empresas que están funcionando también de forma irregular. O sea, es un panorama realmente muy amplio. Claro, hay empresas que tienen un montón de empleados, pero están en negro. Sí. Sí. Que también contempla, de hecho, el subsidio estatal. Y, a ver, a modo de ir por parte, ¿verdad? Comencemos con los trabajadores formales y cómo se va a tener que hacer ese trámite. Y ojo, porque estamos hablando de que personas que fueron cesadas en sus trabajos y ya no están percibiendo ningún salario, del 9 de marzo en adelante son quienes van a poder formar parte del beneficio de este subsidio, de esta ayuda en realidad. Y también explicaba la ministra que se va a habilitar una plataforma en la cual la gente va a poder inscribirse, etcétera. Por una parte, trabajadores formales, ¿ok? Comienzo por ahí. Instituto de Previsión Social contempla la transferencia de unos 500.000 guaraníes, del 50%, digo bien, de lo que es el salario mínimo, 1.090.000 y monedas. Sí. Es la mitad del salario mínimo que el Instituto de Previsión Social estaría transfiriendo directamente a las cuentas, a las tarjetas de débito que normalmente tienen los trabajadores para cobrar de un cajero, y en los otros casos se van a ver los mecanismos. También la cuestión de las empresas que van a poder hacer una gestión, lo que explicaba la ministra, no ante el Ministerio del Trabajo, sino ante el IPS. Usted, empresario Carlos Troche, dueño de una empresa que no está pudiendo operar en estos días debido al aislamiento total. Usted, como dueño de una empresa, va a poder ir a hacer la gestión o comunicarse con gente del IPS, comunicar que ya no va a poder pagar a Angie Prieto por su trabajo, y entonces ahí el IPS va a ver la forma de pagarle a Angie el 50% en lo que dure esta situación. Decía la ministra, 2 meses es lo que se tiene previsto que se cubra. De hecho, ella explicaba todo, y quiero compartir esa parte de la entrevista, Carlos. Sí. Reitero, esta es la parte para trabajadores formales que van a tener esa asistencia, ese subsidio del 50% del salario mínimo. Si es un trabajador que era formal, es decir, que tenía IPS, formal, el trabajador le despidió o le suspendió, eso va a operar de parte del trabajador automáticamente. Es decir, IPS automáticamente va a pagar un 50% del salario mínimo a los cesados, a los que ya están desde el 9 de marzo suspendidos o cesados en sus contratos de trabajo. Le va a hacer llegar este importe a su cuenta, a una cuenta del BNF. El Ministerio de Trabajo y IPS están trabajando juntos en esto para que en la mayor brevedad posible esto se pueda hacer ya efectivo y estos trabajadores puedan tener acceso a ese monto. Y si sos trabajador formal, estabas en IPS y te quedaste sin trabajo o te quedaste sin salario porque tu contrato se suspendió, es IPS el que te va a hacer llegar a tu cuenta y también vamos a ir compartiendo con toda la ciudadanía el procedimiento. Para los que ya están cesados desde el 9 de marzo, ellos van a entrar automáticamente a ese importe. Los que resulten de ahora más suspendidos, bueno, la propia empresa le va a dar su listado a IPS, le va a dar su nómina de trabajadores suspendidos y IPS le va a pagar automáticamente el importe del
50% del salario mínimo por el tiempo de suspensión o de cesación. Bueno, muy interesante realmente esta parte, comenzando con aquellos empleados que están en forma legal, Sí. aportando y que, Seguro bueno, social. son formales, sí. Exactamente. Esto por una parte. Entonces, hay que tener en cuenta, decía la ministra, que en estos días se va a ir disipando todo, aclarando todo. Me imagino que estarán viendo la forma de ser lo más claros posible, tanto para que los empresarios, los dueños de estos negocios, como los trabajadores puedan tener claro el escenario. Ahora, lo que respecta a los trabajadores independientes, muchas veces hablamos de gente que, por ejemplo, formaba parte de una microempresa, mini empresa, que estaba trabajando, estaba como empleado, no sé, el que vendía ropa en un local de ventas. Sí. ¿Sí? Él es un trabajador, pero a él su patrón no le paga IPS. Entonces es un trabajador informal, ¿sí? Pero que hoy en día ya no está teniendo ningún tipo de ingreso. Ese, por ejemplo, es considerado un trabajador informal. También hablamos de trabajadores independientes y trabajadores que lo hacen por cuenta propia. Ellos van a poder acceder a un subsidio de 548.000 guaraníes, que va a ser un subsidio de hasta 2 pagos, es decir, un mes 548.000, el siguiente otros 548.000 guaraníes, y para ellos se habilitará una plataforma de registro similar al programa Ñangareco, que lo van a tener que hacer online y va a ser directamente con el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda va a hacer esas transferencias como un giro de dinero. Mismo sistema del programa Ñangareco. Sí. Registro previo, una vez aprobado, usted es beneficiario y ahí le envían estos 548.000 guaraníes como una transferencia electrónica. Esa parte también la explicaba la ministra de Trabajo. Bueno, muy interesante. Entonces sería el 25% de un salario Exacto. mínimo para aquellos trabajadores en sí, que sí estaban trabajando. Pero que no tenían IPS. Exactamente. O sea, es el estaban en- parámetro para sí. saber si son formal o informal. Claro, claro. Si no tiene IPS, quiere decir que es un trabajador informal, pero se está previendo un subsidio también para esos trabajadores. Están también los otros independientes, que también Sí. yo trabajo para una empresa, pero que no tengo IPS, estoy entre comillas formal, pero le facturo. Claro. Aquellos que, bueno, son independientes. Sí, sí. Independientes te digo entre comillas porque hay gente que hace el trabajo de jardinería, hay gente que hace cualquier otro tipo de servicios, plomero, porque están sin laburo, no hay nada. En sentido. Claro. También ellos se pueden inscribir. Exactamente, porque ellos, ponerle, tienen su factura, su RUC, ¿verdad? Sí, Te hacen la factura y el mes pasado estuvieron trabajando, estuvieron facturando. Pero para acceder al programa Ñangareco, el requisito era que en los 6 últimos meses tenía que estar inactivo tu RUC. Una cuestión que a muchos de hecho se preguntaban, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si este mes lo que es el tema de la pandemia, este mes lo que estamos Claro. afectados, ¿verdad? En todo caso, tiene que estar inactivo ahora, este mes. Claro. Que no haya facturado nada. Hubiese sido lo lógico, ¿verdad? Pero para el programa Ñangareco al menos se establecieron otros parámetros y estaba destinado a familias vulnerables. A propósito de cómo se encuentra la calle, cómo se encuentra el mercado, cómo están los negocios, nosotros conversábamos también con el economista Manuel Ferreira, Sí. ex ministro de Hacienda, que hizo un estudio, Carlos, me pongo de este lado para que ver. podamos compartir los diferentes escenarios que encontraban ellos en esta encuesta que han realizado, por ejemplo, en vendedores ambulantes. Dice que el 94% de vendedores ambulantes tiene cuentas por pagar y se encuentran en bancos, financieras, casas de crédito, hasta en usureros, también lo que respecta a alquiler, lo que tiene que ver con obras de construcción, Está etcétera. interesante los porcentajes. Dice Sí. que el 40% de esta gente, del 94%, casi en su totalidad prácticamente, el 40% tiene deudas con bancos y financieras. Sí. Es lo que trae un poco más limpio, que tiene la posibilidad de que todo en orden, y lo hizo frente a entidades que se encargan de otorgar estos créditos. Sí. El otro 20%, casas de créditos y cooperativas. Ahí está. Hay gente que tiene cooperativas. 16% usurero. Usurero. Ese Es terrible. te chupa la vida. Sí, es terrible. Sí, Y hay un número que acá está bien grande. sí. Pandemia, sí, Paraguay no está ajena no está ajena como república a esta situación, y el 74% de los vendedores ambulantes no tiene estrategias
para enfrentar la situación actual. No saben cómo sobrellevar la situación, no saben cómo seguir vendiendo, no tienen una estrategia, como dice claramente este informe. Manuel Ferreira explicaba todo esto en una entrevista que le hacíamos, hablaba también de qué pasa con las peluqueras, con locales gastronómicos y otros rubros, y compartimos con ustedes esa entrevista. Entre los trabajadores por cuenta propia mencionamos a los vendedores ambulantes, quienes con su pequeño capital renuevan sus mercaderías. Casi el 95% tiene cuentas por pagar y prácticamente el 75% no tiene estrategias para enfrentar la crisis actual. Los comerciantes están en la misma situación, con 100% de cuentas pendientes de pago, incluyendo compromisos rígidos con sus empleados en cuanto al salario. Y lo preocupante es que más del 60% de estos comerciantes encuestados no tiene otra forma de trabajar. Muchos de ellos solo podrán aguantar unas pocas semanas. Acá hay gente que tiene que pagar IPS, hay gente que está ganando el salario mínimo o más del salario mínimo, casi 3/4 del personal trabaja en esas condiciones y el resto, la gran mayoría del resto son comisionistas, ¿verdad? Y trabajan sobre ventas, ¿verdad? Esta gente va a tener que negociar posiblemente con el IPS, aquellos que sean formales, para que les ayude en la cobertura y le ayude seguramente en todo lo que sea cubrir estos salarios. Sí. También creo que acá pueden acercarse también a su banco a negociar e inclusive a tratar de conseguir un nuevo crédito que le ayude a sostener sus niveles de empleados y los otros gastos que tiene, alquileres, seguros, etcétera, etcétera. Varios locales gastronómicos ya han cerrado, otros recurren al sistema de delivery para cumplir con sus clientes. Tienen cuentas varias por pagar y cumplir con el salario de sus trabajadores, además del pago del alquiler del local. Este es uno de los sectores más golpeados por el hecho de que acá sí es incierto cuándo se va a abrir. Si es que vos hoy decís libero a todo el mundo para que se pueda ir a cualquier lado, yo no creo que un restaurante se llene gente del día a la noche. Entonces acá es donde está complicado y creo que hay que tener estrategias muy serias de delivery, de hacer llegar, de producir productos también que sean esenciales, porque la gente en realidad no está dispuesta a generar gastos superfluos en este momento. A criterio del analista económico, lo importante es agilizar la asistencia gubernamental a los sectores más vulnerables. Y la asistencia tiene que llegar lo más rápido posible, ¿verdad? Creo que es muy importante que llegue esta asistencia lo antes posible, de tal forma a evitar esa olla de presión social, y que no se encuentre un padre, por ejemplo, en la dicotomía de me muero de hambre si es que no trabajo o me muero de coronavirus si es que salgo, ¿verdad? Creo que tenemos que tratar de evitar llegar a esa dicotomía, ¿verdad? Y para eso va a ser muy importante, ya hay 1 millón de personas anotadas, creo que hay que empezar a hacer los giros a esa gente en montos diarios, ¿verdad? 15.000 o 20.000 guaraníes por día, creo que puede ayudar mucho en una familia donde hay 2 o 3 personas en esa situación, ya son 60.000 de ayuda a generar alimentos y los consumos básicos. Creo que si esto se hace bien vamos a poder aguantar un poco más y tengo fe de que eso va a empezar a crecer y se va a hacer cada día mejor. La pandemia golpea a todos los sectores y el panorama no es nada alentador. Bueno, Carlos, televidentes, vamos hasta la zona del Alto Paraná y es que se tuvo esta denuncia en particular de personas que estaban ingresando a nuestro país desde el Brasil por el río. Y estamos ahí con nuestro compañero Luis Gavilán con estos controles que se está realizando. Contigo, compañero, muy buenas tardes. Correcto. Okay. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, Carlos, Angie? Un saludo cordial para ustedes, para nuestros televidentes. Estamos en medio del río Paraná y atención, que vamos a hacer una maniobra y queremos hacerlo en vivo esto. Vamos a ir estamos en una embarcación de la Marina que es una de las más grandes que tienen aquí en la base naval del Este y ahora vamos a bajar a una de las más pequeñas porque
se avistó una embarcación y se va a hacer el proceso de incautación. En estos momentos estoy bajando yo a la embarcación más pequeña, justamente con agentes de la Marina para ir hasta el borde, a la vera del río. Nosotros estamos en medio del río Paraná y ahora con los agentes de la Marina, reitero, vamos en una embarcación más pequeña hasta la costa para tratar de incautar una embarcación, Carlos, Angie, de estas embarcaciones que se utilizan de manera clandestina para el paso de mercaderías generalmente, y también hubo una denuncia muy concreta en estos días de que supuestamente utilizaban esta vía para hacer ingresar a personas a nuestro territorio nacional. Imagínense una locura teniendo en cuenta este tema de la pandemia del coronavirus y el puente que está cerrado. Entonces se denunció, por eso iniciaron los sendos operativos de la Marina de Ciudad del Este para incautar embarcaciones clandestinas. Hasta ayer se contabilizaron 60 embarcaciones clandestinas incautadas en la base naval de Ciudad del Este. Justamente estamos llegando, no sé si me escuchan, compañeros. Perfectamente, Luis. Seguí con la transmisión, por favor. Correcto. Aquí llegamos, aquí está, llegamos a la zona y efectivamente es un bote que utilizan estas personas para generalmente el paso de mercaderías. Así es que llegamos aquí a la costa, estamos mostrando en vivo para todo el país, vamos a mostrar el proceso que realizan los agentes de la Marina de Ciudad del Este para incautar esta embarcación clandestina. Y aquí pueden observar, Carlos, y Angie, no sé si pueden ver, ahí el camarógrafo está tratando de enfocar una escalera que lleva arriba, y arriba la cantidad impresionante de viviendas. Este sería el barrio San Miguel de Ciudad del Este, y por toda la zona esto se constituye en un amplio puerto clandestino, porque podemos observar escaleras y por allí bajan los estibadores que acercan las mercaderías y utilizan este tipo de embarcaciones para finalmente ir hasta Foz de Iguazú. Ahí empieza el trabajo que estamos mostrando en vivo para todo el país a través de C9N, de los agentes de la Marina para incautar esta embarcación clandestina que está aquí anclada a la orilla del río Paraná en el barrio San Rafael, compañeros. Bueno, Luis, estamos viendo justamente incluso la modalidad de ocultar bajo el agua la embarcación y cruzar de un lado para otro. Anoche yo recuerdo que te preguntaba que había fuertes sospechas, no solamente de traer algo de contrabando, sino que de hacer cruzar a compatriotas que están del otro lado de la frontera y que no pueden hacerlo porque las fronteras están cerradas. Totalmente, justamente esa era la denuncia. Ustedes pudieron ver que esta embarcación estaba hundida aquí en el agua. Esa es la forma que justamente utilizan para tratar de que los marinos no puedan encontrar. Aquí cuando realizábamos el recorrido se dio el avistamiento e inmediatamente se ordenó que se realice justamente la incautación. Imagínense transportar personas. En ese sentido, Carlos, hay que decir de que ayer fue detenido un brasileño justamente en esta zona, inmediatamente derivado hasta Migraciones y allí expulsado nuevamente. Él ingresó clandestinamente a nuestro territorio. Eso es lo peligroso. Claro. Brasil está teniendo muchos casos de coronavirus. Aquí en Foz de Iguazú nomás también estamos a un paso y se ha confirmado una cantidad importante. Hoy el Ministerio al mediodía, claro, hoy al mediodía en el Alto Paraná 5 casos de coronavirus. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque son ágiles, son avivados, utilizan muchas estrategias, pero no piensan en lo que pueden perjudicar a una población entera con este tipo de hechos. Por eso la Marina está realizando este tipo de incautaciones y aquí tenemos gente, ustedes pueden observar muchísima gente viviendo aquí a escasos metros del agua, allá a lo lejos y arriba. Si puede mostrar nuestro camarógrafo, vemos viendo una cantidad impresionante de curiosos, personas que viven allí en los alrededores, que están observando justamente el trabajo de la Marina en estos momentos de incautación de esta embarcación aquí en aguas del río Paraná. Y se puede observar también la escalerita que generalmente utilizan los estibadores para bajar las mercaderías y de aquí nomás cruzar. Vamos a dar la vuelta, si me pegas la vuelta. Allá también del otro lado, Nepón de Brasil,
la Policía Federal está haciendo el recorrido del otro lado, ya del lado brasileño, y allí vamos a observar también una especie de puerto clandestino, Carlos y Angie, y creo que hay una embarcación también allí. O sea que aquí el trayecto es muy corto y la ventaja que tienen hoy día también es que lastimosamente bajó considerablemente el nivel del agua aquí en el río Paraná. Ustedes pueden observar esta cantidad de piedra que tenemos aquí que constituye todo un peligro, esa consecuencia de la baja considerable que tuvimos en este tiempo aquí en el río Paraná. Entonces el trayecto es muy corto y suelen utilizar esta modalidad para cometer los ilícitos. Así es que sí, Carlos, te escucho. No, Luis, acá la cuestión del río que está abajo, bueno, es sumamente peligroso de por sí. El Paraná es caudaloso, peligroso, traicionero. Así es. Pero independientemente a una cuestión esta del trabajo entre comillas, del operativo de contrabando, que es un hecho que se viene cometiendo desde que se fundó Ciudad del Este. Aquí sería asustar, el muerto se asusta al degollado. Acá yo creo que el objetivo no es la cuestión esta del contrabando, porque ocurre y va a seguir ocurriendo. Si podemos evitar en este momento, mejor. Aquí lo que a mí particular y personalmente me preocupa es que se utilice este sistema para poder traficar, para poder meter de contrabando a compatriotas o a brasileños que por ahí pueden estar transportando y trayendo el virus. Eso es lo que hay que evitar. ¿De qué nos sirve cerrar el puente de la amistad, que es la frontera legal que nos une con el Brasil, si por el tío están metiendo gente? Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo más preocupante en esta historia, porque el contrabando va a continuar. Pensar que con este operativo va a bajar y que nunca más, es mentira, una utopía. Pero el tema de meter gente, eso sí preocupa, Luis. Totalmente, Carlos. Por eso justamente ayer un ciudadano brasileño fue detenido aquí en este sector. Fue tajante hoy el comandante de la Marina de Ciudad del Este, el capitán Walter Díaz, en ese sentido. No vamos a permitir, vamos a trabajar intensamente sobre el río Paraná, en especial durante estos días de cuarentena, teniendo en cuenta el decreto que prohíbe la navegación en absoluto. Nadie puede navegar los ríos del país, no, nadie, ni siquiera la pesca deportiva, nada, absolutamente nada. En ese sentido, él manifestó hoy que van a ser muy rigurosos y justamente ayer incautaron 17 y suman 60 las embarcaciones similares a esta, que es una de un tamaño pequeño, pero existen otras que son muy grandes, que justamente ayer mostrábamos en un operativo que se realizaba aquí en el río Paraná. Es tomar conciencia de los propios ciudadanos que están aquí cerquita nomás y capaz ahora nos estén mirando. Tomen conciencia. Porque imagínense, le traen a una persona que está con el virus del otro lado, le hacen ingresar, le perjudican a su familia, le perjudican a todo un pueblo y esto se puede ir propagando. Realmente es preocupante que la gente siga utilizando esta vía, una inconsciencia total. Por eso esperemos que aquí desde la Marina de Ciudad del Este sigan los operativos en estos días aquí en el río para evitar esa situación, dejando un poco de lado lo que puede significar ingresar las mercaderías, que de hecho también es, hasta si se quiere, una necesidad. Mucha gente te dice, no, el mercado está desabastecido, no producimos lo suficiente, tenemos que rebuscarnos en Brasil. Bueno, lastimosamente no se puede. Imagínense arriesgar sus vidas por ir a traer mercaderías, hacer el ingreso ilegal a nuestro país. Sería una tremenda locura, Carlos y Dani. Lastimosamente nuestra gente no tiene conciencia acerca de esta situación y sigue diciendo esto no es algo real, esto es algo de que es el día a día, yo tengo que comer. Sin embargo, es un poco de solidaridad con todos. Estamos hablando de un acto realmente irresponsable hacer todo esto. Y mi pregunta es, Luis, ¿qué te dicen los oficiales de la Marina? ¿Estos controles van a continuar y específicamente en el horario nocturno? Sí, exactamente. En el horario nocturno van a hacer las patrullas. De hecho, tengo entendido que esta madrugada salió un grupo de la Marina a hacer justamente la patrulla nocturna y de madrugada, porque utilizan esos horarios para poder realizar esto, introducir las mercaderías y de por ahí algún que otro avivado que quiera hacerlo a través de embarcaciones clandestinas e ingresar a nuestro territorio, ya que por el puente no lo van a poder hacer durante todo este tiempo. Genial, Luis. Recién también, esto para ir cerrando, veíamos a gente en tu contacto con el 9,
Había gente incluso quemando ahí cubiertas, había un grupo importante ahí Sí, lo que pasa observando es que y desafiando incluso a los oficiales. Sí, nosotros justamente para graficar un poquito, estamos del otro lado, fuimos agua arriba, primeramente zona del barrio San Rafael, populoso barrio San Rafael, y ahora estamos de aguas abajo hacia la zona del barrio San Miguel, que va ya para Presidente Franco y la zona donde se va a construir el segundo puente. Para tener idea, estuvimos allí, se avistó una embarcación con una persona, fue la Marina y en ese momento estábamos en vivo y veíamos cómo se avisaban, quemaron cubiertas, explosión de petardos, incluso creo que dispararon. Acá me confirman los oficiales de la Marina que dispararon contra los que fueron a realizar. Fue un momento realmente muy tenso. A pesar de ello, ellos ingresaron, incautaron la embarcación y corrió esa persona que estaba allí en el interior de la embarcación como para cruzar justamente el río. Imagínense la osadía a plena luz del día. No quiero ni imaginar cómo estarán de madrugada y también que están todos avisados, conectados, hay campanas por todos lados, hay mucha gente viviendo en esos lugares y tienen entrada y salida por todos lados. Así es que realmente es complicado este tema, Carlos. Es muy complejo. Totalmente. Luis, un abrazo, gracias, y a cuidarse porque están ahí navegando en pleno río Paraná. Sí. Un control muy peligroso realmente. Dale, Luis, un abrazo. Totalmente, totalmente. De hecho que lo estamos haciendo con todas las medidas de seguridad que ello requiere. Última preguntita. Está fresco en el río, siempre hace frío, distinta la temperatura. Sí, más todavía. Sí. Y ahora tenemos ya una llovizna, por eso estoy vestido de esta forma, tratando de cuidarme en todos los aspectos y ya tenemos la llovizna también a estas horas. Dale, Luis. Así es. Un abrazo, éxito, gracias. A cuidarse. Igualmente, un abrazo para ustedes. Bueno, 13:53. ¿Qué hacemos, Angie? Hacemos un corte, ya volvemos enseguida. Horas con 2 minutos, 25 grados de temperatura. Atención con los datos del tiempo porque la temperatura va a seguir disminuyendo ya para las próximas horas. Ya lo recibimos a nuestro compañero Joel Sandino. Bueno, estuviste dialogando con un sector realmente bastante preocupado por esta situación del ingreso de este frente frío, de las condiciones también de este paro sanitario. Bueno, todo prácticamente se junta. Digamos, todo está unido y hay que cuidarnos. Buenas tardes. Es, mi querida Angie. Buenas tardes, el gusto de compartir contigo, con la teleaudiencia de C9N. Mucha atención, especialmente alérgicos y personas con enfermedades respiratorias. Esta información, como también a toda la población en general que es propensa a tener enfermedades respiratorias, esta información tiene que guardarla bien en su cabeza y prestar muchísima atención a nuestros entrevistados. Porque hoy ya va disminuyendo la temperatura, tenemos una temperatura ahora actual de 25 grados, pero se siente el ambiente fresco. Para la noche va a bajar mucho más, incluso hasta los 20. Mañana amaneceríamos con 17 grados la mínima, 18. 14 grados incluso el sábado. La sensación térmica. Y esto que va a ir disminuyendo, va a ir descendiendo la temperatura. Y este frente frío que preocupa muchísimo, especialmente a los médicos que están haciendo una lucha de manera frontal contra el coronavirus y por sobre todas las cosas, las enfermedades respiratorias que obviamente pueden ser que son un motivo de agravamiento de un posible cuadro de coronavirus, como así también los alérgicos. Me incluyo y desde ahora, como lo venimos haciendo todos, a tomar las medidas de precaución, Angie. Conversamos con el gerente de pronosticadores, el gerente de pronóstico, digo bien, de la Dirección Nacional de Meteorología, el señor Víctor, y nos daba lo que se va a venir, el frente frío que va a entrar a la capital y al país. Bien, el ingreso del frente frío se está produciendo ya en este momento en nuestra ciudad capital. El frente frío ya en el transcurso de esta mañana generó lluvias en varios departamentos del sur del país. Estaría también generando lluvias en Asunción y en gran parte del departamento central en el transcurso de esta tarde y esta noche. Y lo más significativo es el descenso de temperatura. La temperatura va a descender considerablemente. Ya esta noche se va a sentir un ambiente fresco con una sensación térmica en torno a 18 grados centígrados. Todavía unas lluvias en la madrugada, en las primeras horas de la madrugada, pero ya mañana al amanecer ya estaría sin lluvias.
En el transcurso del día ya nubosidad en disminución para este día viernes. Así que ya las lluvias solamente para esta jornada del día jueves está prevista. Así que mañana ambiente fresco en las primeras horas, mínima en torno a 17 grados, máxima en torno a 27, ya con sol en gran parte del día. El día sábado también con muy baja posibilidad de lluvias, un cielo mayormente soleado, vientos del sector sur, mínima en torno a 15 grados, máxima en torno a 30 grados. El día domingo igualmente las probabilidades de lluvia son muy bajas, las temperaturas frescas en las primeras horas del día, mínima también 15 grados para el domingo, máxima en torno a 31 o 32 grados, la tarde ya mucho más cálida para el día domingo. Y estas condiciones tienden a mantenerse por lo menos hasta el día lunes, donde también la posibilidad de lluvia es baja y por lo menos en la mañana, las primeras horas, el ambiente estaría un poco agradable. Así que lluvia para la jornada de este día jueves y ya mejorando a partir del día de mañana. Bueno, Joel, televidentes, lo que nos decían justamente de meteorología, estamos viniendo de días muy calurosos, ¿sí? De temperaturas extremas. Y ahora con este cambio brusco de temperatura, con este fresco que va a ingresar, realmente las personas afectadas, adultos mayores, niños pequeños, les decimos quédense dentro de sus casas y más todavía en estos días, porque exponernos a estas temperaturas muy bajas realmente puede representar un peligro. Y al informar precisamente esto, Angie, hay que hacer las recomendaciones. Y qué mejor que escuchar a entendidos del tema, a científicos que están trabajando, específicamente nos hablará el doctor José Fusilo. Él es presidente de la Asociación de Neumólogos del Paraguay. Él trabaja en el INERAM. ¿Y cuáles son sus recomendaciones así para ir adelantando un chiquitito? Uno, y lo más importante, Pepe está penderoape, no salgan, quédense en casa. Dos, abríguense si van a salir al patio. Mejor que no salgan. Tres, abrigarse lo necesario también. Lo necesario. No utilizar la estufa. En caso, obviamente, estamos en una temperatura que no requiere la utilización de la estufa, pero estamos muchos que exageramos. Lo que pasa es que la gente es muy friolenta, hay que decir. Por eso digo, estamos muchos que exageramos. Estamos muchos que exageramos y utilizamos la estufa cuando no tendríamos que utilizar, porque nuestro ambiente se calienta y los virus siguen igual estando. Claro, y esto puede ocasionar también quemaduras también. Incendios dentro de las viviendas. Los braseros también. No utilizar el brasero porque el dióxido de carbono emanado del carbón precisamente no es lo más conveniente para nuestra salud. Otro, para ir dando paso también a nuestra nota, reforzar las defensas, mucha vitamina C y por último, y volvemos a reiterar, quédense en sus casas. Escuchen por favor lo que el doctor Fusilo tiene para ustedes. Probablemente a partir de la fecha tendremos descenso de temperatura y al parecer se anuncia un frente frío. Nosotros los neumólogos queremos dar algunas indicaciones para la gente que sepa que en este momento más que nunca tenemos que insistir con las medidas higiénico-respiratorias, es decir, totalmente en este momento es injustificado salir de la casa, más que nunca en este momento la gente se puede quedar en su hogar y el cambio climático va a hacer que estemos en la casa más seguros, no estando expuestos al frío, tratar de evitar las conglomeraciones también dentro del domicilio, tratar de evitar el uso de calefacciones en forma en temperaturas demasiado altas, que seque demasiado el aire, eso puede generar también síntomas alérgicos. Insistir que si es estrictamente necesario salir, tomar siempre las medidas de precaución. El lavado de manos está indicado siempre y es la medida, por lejos, la medida que nos va a salvar la vida en este momento. También el alcohol gel es importante tener siempre en la casa para cada rato estar utilizando. No hay una medida justa de cuántas veces lavarse las manos. Yo siempre digo todas las veces que sea posible. Al llegar, al salir, al entrar a un lugar, al salir del lugar, al saludar cercanamente a alguien que no conocemos o en la casa mismo cada rato, después de utilizar un utensilio, en todos los momentos hay que lavarse las manos. Creo que este frente frío
Al parecer no va a ser tan largo, pero sí puede ya iniciar los problemas respiratorios que van a empezar, especialmente los pacientes con rinitis alérgica, los pacientes con asma bronquial, los pacientes con EPOC, van a empezar a tener más síntomas, y es allí donde tenemos que decirle a nuestros pacientes que si son síntomas leves, ellos tienen la medicación como para poder tratarlos inicialmente en la casa, pero que si empiezan los síntomas a no mejorar con sus aerosoles usuales o con su medicación usual, y si tienen el contacto de su médico tratante o de las líneas del Ministerio de Salud para dar a conocer sus síntomas y no mejoran con los medicamentos en forma rápida, digamos, ese solamente es el momento de ir a consultar a los hospitales. Como siempre digo, en estos días los hospitales en este momento no son el mejor lugar donde estar. Hay mucha circulación probablemente de pacientes que pueden estar infectados, y en este momento el único lugar seguro es el domicilio de cada uno. Recordar que ante el frente frío que se va a venir posteriormente en forma más prolongada, es fundamental que todos los pacientes, todas las personas se pongan la vacuna para la influenza. La vacuna para la influenza este año más que nunca está indicada y va a ser nuestro aliado, o sea, el aliado de los médicos a la hora que tengamos que distinguir entre si el paciente tiene probablemente influenza o si tiene probablemente COVID. Porque el saber que el paciente se puso la vacuna va a ser un indicio de que es menos probable que ese paciente tenga un cuadro grave por influenza, y lo más probable es que tenga COVID. Porque no van a haber muchas formas de diferenciar. Cuando los cuadros se vengan en forma conjunta, va a ser muy difícil de diferenciar uno de otro. O sea que insistimos en la vacunación antigripal que ya a mediados de abril va a tener el Ministerio de Salud, y que todas las personas, especialmente los grupos vulnerables, deben ponerse sí o sí. Bueno, la vacuna contra la influenza, sí, muy importante. Super. Apenas lleguen hay que vacunarse. Estar atento al Ministerio de Salud, que va a estar organizando, por sobre todo priorizando al grupo de riesgo, grupo de personas en riesgo, y bueno, a vacunarse todos. Muchísimas gracias. A cuidarnos mucho, por favor. Cuídense mucho, compañeros. Un gusto. Tenemos información de último momento. Bueno, tenemos una conferencia de prensa hecha por la cabeza de la 16ª Región Sanitaria de Boquerón sobre este caso confirmado, creo que ya el segundo, y tiene que ver con la preocupación precisamente porque se confirmaba justamente el primer caso en el Chaco, Boquerón. Ahora para ese segundo hay conferencia de prensa, es el doctor Judis. A ver, lo escuchamos. Muy buena respuesta, entonces también se tienen los dos niveles de tratamiento actualmente en el país. Bueno, entonces los médicos también están prácticamente con todo lo que se necesita para recibir a estos pacientes. Actualmente sí, seguimos diciendo, hoy contamos, si bien es cierto, no con una cantidad enorme, pero sí con lo necesario para aguantar estas semanas que están viniendo. El Ministerio de Salud está trabajando arduamente justamente para tener también la mayor cantidad y poder prepararnos. Por eso justamente sigo diciendo, es importante el tema del aislamiento, o sea, todas estas medidas que se han tomado, si bien es cierto, tienen sus problemas, tienen sus, por decir así, en la parte económica, en la parte social, en la parte, afecta bastante, pero lo que nosotros queremos es aplanar esa curva para que no se pueda, para que los servicios de salud no lleguen a saturarse, ¿verdad? Queremos también ganar ese tiempo como para ir agarrando más, para ir teniendo más insumos, para ir teniendo más medicamentos, inclusive más camas, para poder dar una respuesta ante la venida de este virus, como todos sabemos. ¿Se podría dar más casos, doctor? Ante la situación actual, obviamente se pueden dar más casos, ¿verdad? Pero yo apelo bastante a que las personas que vinieron del exterior estén cumpliendo a cabalidad como lo están haciendo estas dos personas. Les felicito, por cierto, aprovecho este momento para felicitar a las dos familias. Tienen primero un conocimiento amplio de la enfermedad, que eso también me sorprendió, y eso hace también que obviamente todas las medidas que vayan a tomar sean en pos de no afectarle a sus propios seres queridos y obviamente a la población también. Por eso aprovecho este medio también como para felicitarle a ambas familias. Doctor, palabras finales. La misma recomendación, el aislamiento social, quédense en casa. Si van a salir, que sea para lo justamente necesario nada más.
Nunca olvidarse del tema del lavado de las manos. El aseo, el lavado de las manos es lo primordial y obviamente no tocarse la cara también, tratar de evitar eso. Y la etiqueta respiratoria significa que etiqueta respiratoria / responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si presentamos síntomas respiratorios, tratemos de no contagiar a los demás usando la flexura del codo o utilizando pañuelos desechables que podamos poner en un lugar para evitar riesgos biológicos a otra gente. Utilicemos en caso de que tengan sintomatología respiratoria y tengan un contacto, utilicen la mascarilla quirúrgica. Entonces eso va a hacer que evitemos la expansión en el departamento. Así que muchas gracias por venir. Se habla mucho de que el tapaboca tiene que usar las personas solamente con que presenta síntomas. Pero ¿qué pasa si él está presentando síntomas y no está usando, pero yo tampoco porque estoy sana, ¿verdad? De hecho, hoy la OMS recomienda solamente utilizar el tapabocas a los personales de salud. Obviamente existen diferentes tipos de tapabocas, N95, la mascarilla quirúrgica, etc. Tienen todas sus recomendaciones. En la población en general, solamente las personas que presentan sintomatología respiratoria, no hace falta que el público de eso, o en este caso inclusive estamos hablando de que mientras la OMS, OPS no saque o inclusive el Ministerio de Salud obviamente no saque un comunicado de uso universal, nosotros vamos a seguir rigiéndonos por eso, ¿verdad? Porque está demostrado científicamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esta transmisión vía Facebook desde el... A ver, acá está. Desde la 16ª región sanitaria, allá en la lejana zona de Boquerón, departamento de Boquerón, justamente comentándonos acerca de este segundo caso, porque hasta anoche teníamos uno solo en Boquerón, Chaco, el primer caso en el Chaco. Ahora se suma uno más. Uno más. Sí. Y muy interesante lo que decía el doctor, también acerca del conocimiento de estas dos familias, que son las afectadas con un miembro cada uno, que estaban muy bien instruidos y que conocían muy bien de qué manera actuar en este protocolo de contención, del aislamiento familiar también con el paciente. Así mismo es, Carlos. Y aquí tenemos justamente eso, el mapa epidemiológico. Vamos a compartir también con todos nuestros televidentes. A ver, Boquerón, ahora mismo, 2 casos confirmados. Zona de la Cordillera se mantiene con 2 casos. Asunción está sumando nuevos casos, 36 hasta el momento. Departamento Central también muy pero muy afectado con 29 casos confirmados. Alto Paraná, atención, 3 casos más. Hasta ayer teníamos 2. Hoy esta nueva actualización también 3 casos más en la zona del Alto Paraná y en Misiones también que se mantiene con 2. En Caguazú hasta el momento con 1 caso confirmado. Bueno, es lo más preocupante y reiteramos esto y tiene que ver justamente con el aislamiento y con los días que se vienen la próxima semana y con la decisión del Ejecutivo de cerrar prácticamente Asunción y Central, que son las 2 zonas que tienen la mayor cantidad de gente afectada. Entonces, evitar que esta gente que está acá, 36 más 29, pueda diseminar el virus en otra parte de la República. Ojo, Alto Paraná 5, Es lo que preocupa. Caguazú, por ejemplo, se mantuvo en 1, ahí. Caguazú se mantuvo con 1 caso. Como que se bloqueó. Sí. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, porque realmente preocupa esta situación, Carlos, y hay que decir una realidad también a nuestros televidentes. Hay mucha gente que lastimosamente no está cumpliendo, esta cuarentena ya está, incluso ya ahora mismo en casa de algún pariente en el interior del país. Fíjense, Asunción Central casi tiene nuclea casi el 50% del total de casos está aquí, Asunción Central. Por eso este bloqueo y evitar que esta gente pueda o irse o también que la gente del interior venga a Asunción Central. Sí. Y bueno, y se mantiene impresionante cómo se mantiene el promedio de 60-40. Sí. Sí, en cuanto al tema de hombres y mujeres. Sí, confirmado según sexo. Sí. Sí. Bueno. Recuperados, atención, 3 pacientes recuperados. Sí. La noticia positiva al menos. ¿Sí? Bueno. Si hacemos un primer plano ahí, para cerrar, claro, si nos podés comentar el tema de la franja etaria que se mantiene también, Así mismo se mantiene de 5 a 9 años, 2 casos, de 10 a 14 años, 1 caso, de 15 a 19, 2, 20 a 24 años, población joven ya sumamente afectada también, estamos viendo 14 casos, 25 a 29 años con 5,
También, a ver, entre 30 y 35 años, ¿sí? 34, sí. 34 años sería con ¿Cuánto? 9 casos. Sí, porque tenemos acá justo la pantalla. A ver si me puedes... Sí, ahí está, 30 a 34, 9 casos de 35 a 39 años con 7, también de entre 40 a 44 años. También otra franja muy afectada, atención con este dato, 50 a 54 años. Sí, es la cantidad. Sí, 14 casos. Sí, similar a la de 2024. Sí. Sí, afectada, pero la más vulnerable sigue siendo siempre la de 60 para arriba, porque la mayoría de los 3 casos de fallecimiento fueron justamente en esa franja etaria. 7 casos en esta franja etaria y de entre 65 a 69 años, un solo caso. Bien, este es el mapa epidemiológico, la cantidad, los promedios también, que hace referencia a cómo está avanzando el virus. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo con el COVID-19. Nos vamos hasta España, que supera las 10.000 muertes. España superó este jueves la barrera de 10.000 muertos por coronavirus al reportar un nuevo récord diario de fallecimientos. Segundo país, atención con esto, segundo país a nivel mundial con más fallecidos por COVID-19, solo por detrás de Italia. Las autoridades registraron 950 fallecimientos en las últimas 24 horas, con lo que el total llegó a 10.003, informó el Ministerio de Sanidad. El total de fallecidos se ha multiplicado por 10 en menos de 2 semanas desde el 20 de marzo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Chile, un país cercano al nuestro? Atención con estos datos, 4 muertos y más de 3.000 contagiados. El Ministerio de Salud de Chile informó este miércoles que se han producido 4 nuevas muertes por coronavirus en el país, sumando un total de 16 hasta la fecha, y que el número de contagios ascendió hasta las 3.031 personas en las últimas 24 horas. Se registró un aumento de 293 nuevos casos y 4 decesos respecto a la jornada anterior. Ahondó en esto el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Brasil también hace este relevamiento de datos. Estamos hablando de 39 nuevos fallecidos. Las autoridades sanitarias de Brasil informaron este miércoles que 39 personas murieron como consecuencia del coronavirus en las últimas 24 horas, llevando de esta manera la cifra oficial de decesos en el país a 240. La cantidad de casos positivos en cuanto registró un aumento de casi 20% comparado con el día anterior, de 1.119, y trepó a 6.836. Ambas cifras son las más altas de América Latina. Yo fui infectado, estuve varios días en el hospital, estuve entubado con oxígeno las 24 horas y nada, fue terrible mi experiencia. Hoy en día ya estoy de alta, pero quiero hacer conciencia, quiero crear conciencia a los jóvenes y a todas esas personas que siguen incumpliendo con esto, y comentarles que la pasé fatal con los dolores, con la falta de aire. Y nada, gente, por favor, quédense en casa, no salgan, cumpla con la cuarentena. Ya va a haber tiempo de volver a salir, ya va a haber tiempo de volver a disfrutar la libertad que uno tenía antes, ¿no? Yo, por culpa de mi imprudencia, porque yo también decía que no podía infectarme, yo decía que esta enfermedad solamente se le daba a las personas adultas, a las personas de edad avanzada y tal, pero no, gente, he dado positivo y también el virus ha creado neumonía en mis pulmones, se me ha complicado bastante, pero he ganado la lucha, he ganado la batalla. Y nada, gente, decirles que se cuiden,
que no salgan, que respeten la cuarentena. Esto no es joda, esto no es un juego. Y nada, gente, por favor, cuídense, respeten la cuarentena. Esto no es un juego. Bueno, es el testimonio de un compatriota que vive en España, que la pasó muy mal porque fue uno de los pacientes confirmados con COVID-19, pero superó. Pero nos va a contar más adelante el testimonio que ya compartimos ahora en partecita nada más, pero hay mucho que contar todavía, Angie, ¿eh? Sí, es oriundo de Caguazú, tiene 26 años y de esta manera celebraba la vida incluso a través de un tuit donde decía, vencí al coronavirus y contaba la situación que le tocó vivir. Después de la pausa, la completa historia, ya regresamos. Bueno, ustedes me van a decir, estas son las imágenes de la Semana Santa del año pasado. No. No. Esto fue entre ayer y hoy. Sí. Parecía un día normal. Sí. Parecían días normales. Incluso hoy parecía un día normal prácticamente para todos. Sí. Bueno, hay mucha preocupación realmente por parte de las autoridades. ¿Qué se va a hacer? Hay que aplicar mano dura, hay que quedarse en casa. A ver, estamos en el día ¿cuánto de cuarentena? 23. Acá, un ratito, ya vengo. Perdón por no salir del cuadro. Sí. Bueno, día 23 de cuarentena. Sí. 77 casos confirmados, contagiados. Sí. El oficial, hay muchos más también ahí. Claro. Que están ahí pendientes de confirmación. Claro, lo que pasa es que tampoco hay suficiente testeo. Sí. Claro, los reactivos. Los reactivos para poder hacer. Tendría que ser 1000 por día para tener una idea realmente de dónde estamos parados. Sí. Pero bueno, hablando en números nada más, y con esto quiero cerrar la idea. Día 23 de cuarentena, mirando todo esto que está pasando ahora, 77 contagiados confirmados por Salud Pública. Sí. 3 fallecidos, 3 recuperados y 778 imputados por infringir la cuarentena. Algo no está bien, evidentemente. Más de 700 personas que ya fueron detenidas por infringir esta cuarentena y están imputadas. Carlos, la irresponsabilidad en ese sentido es tremenda, es hasta criminal. Porque en estos controles incluso cayeron personas que presentaban un justificativo de trabajo falso. Falso, sí. ¿Se imaginan lo que es? Bueno. La inconsciencia. Vamos a tratar de relajarnos, claro. Porque también nos tenemos que estresarnos, no tenemos que estresarnos nosotros porque eso baja también los niveles de defensa. Sí. Y los infectólogos, los especialistas dicen, no, por favor, defensas altas para poder combatir. Porque cuanta más alta está tu defensa, y si poquito más la enfermedad, bueno, mayor vas a tener justamente posibilidades de poder sobrellevar y sobrepasar. Entonces, no nos estresemos también, ¿eh? Porque tenemos notas de hoy en la zona 4 Mojones, justamente. Sí. Que Vamos a ver este cómo tema. justificaba la gente que estaba en la vía pública. A ver, vamos. Veamos. Primera carga de la patrullera fue de 8 personas. Estamos ahora de vuelta como para completar otra carga. Comisario, mano dura con las personas que salen y no justifican el motivo por el que están en las calles. Y sí, estamos incrementando la dureza en los controles, porque me pareciera ser que así únicamente nuestra gente se va a dar cuenta de la gravedad de esta situación. Pero en este punto por lo menos nadie está pasando de largo, se controlan motociclistas, automovilistas, inclusive todos los colectivos. Y esa es la idea, que nadie se escape del control, para que se sienta realmente el peso de los controles que estamos realizando conjuntamente con todas las instituciones metidas en este tema. Esta es nuestra realidad hoy en día. Mucha gente que se está movilizando, que ya incluso, así como estábamos diciendo, hay gente que ya está en el interior con su familia y capaz esa gente ya está llevando, ya está ahí transmitiendo esta enfermedad. Terrible realmente, y teniendo en cuenta de que en el interior del país no hay capacidad de atención para personas que tengan algún síntoma de coronavirus. Tenemos otra parte en la zona de la avenida Colón. A ver.
Comisario, ¿qué tipo de control estamos realizando hoy? ¿Qué tiene que presentar el ciudadano que está saliendo de su casa? Y como se había, digamos, justamente gracias a usted por los medios de prensa se había dado esa directiva, ¿verdad? Las personas que tienen que estar circulando, en caso de que son trabajadores, un empleado, la empresa o en sí le tiene que dar una constancia, por supuesto, a nombre de esa persona. Entonces el personal policial le pide la constancia, más la cédula de identidad, comparar si realmente es esta persona, porque uno, pues como ustedes estamos viendo, ya demasiado, a las personas que la atacamos, ya presenta cualquier constancia nomás, ya no sabemos muchas veces si es real o no ese documento. Entonces por lo menos tratamos de comparar, que coincida, que corresponda a esa persona. Bueno, hasta el momento todos están presentando la documentación correspondiente. ¿Y qué tal ve el movimiento usted, comisario, hoy en esta jornada? ¿Es menor a la de días anteriores? Sinceramente el día de hoy, digamos, es más tranquilo. El día de ayer hubo más movimiento, yo creo que había no sé si se liberó por el tema de pago de personales, entonces por ese motivo que ayer se liberó un poco más. Pero el día de hoy, ustedes están viendo, la verdad, que es más tranquilo la actividad. Bueno, los controles que continúan siempre de manera estricta, comisario, aquella persona que de repente no pueda justificar la salida de su casa puede quedar demorada inclusive. Efectivamente, si no, la persona no justifica, ya no puede justificar, entonces inmediatamente nosotros le invitamos a que descienda de su rodado y inmediatamente ponemos a disposición a la fiscalía. Con 34 minutos, 25 grados la temperatura, reiteramos, tiempo inestable, continúa inestable en Ciudad Capital y en gran parte de la República. Ojo a cuidarse. Aparte de la cuarentena, le recomendamos a los alérgicos no salir de la casa porque hay un brusco ahí de descenso de la temperatura, el vientito, y no es el momento para ir a los hospitales ni tampoco a los sanatorios. Bueno, vamos a hablar con Fernanda, a quien ya agradecemos también su presencia, de lo que pasaba hoy en Palacio de Gobierno. Lo veía al senador Baqueta, fue a hablar con el presidente de la República de lo que pasó en el Senado también ayer, la decisión de diputados, la cuestión de los royalties. Sí. Bueno, finalmente, ¿qué pasó, Fernanda? Bueno, y el anuncio en este caso del senador Enrique Baqueta habla de que el presidente de la República le dijo: vamos a vetar este proyecto de ley si es aprobado nuevamente en Cámara de Diputados así como está. ¿Por qué esto? Ayer se aprobaba en la Cámara de Senadores lo que tenía que ver con una modificación a esta ley de royalties para redireccionar el 50% del dinero que se da a los municipios, mandarlo al Ministerio de Salud. Plata que va desde la binacional, sí. Dinero justamente los royalties de Itaipú, que anteriormente centralizaba el Ejecutivo, sí. Pero bueno, se pensó, cada municipio sabe cómo manejar esto, claro. Pero está muy bien también direccionado, y hoy lo que se quería precisamente con este proyecto era que vaya gran parte a salud. Claro, en un 50%, si te dan 100 millones, por poner un ejemplo vago, si te dan 100 millones a vos como municipalidad, 50 vas a mandarle al Ministerio de Salud y te quedás con los otros 50 administrándolo. Este punto fundamental del proyecto que había sido presentado por el Ejecutivo se cambió totalmente. Dijeron y dispusieron finalmente los senadores que el total sea administrado siempre por las municipalidades y gobernaciones. Al libre albedrío. Claro, al libre albedrío que conocemos, dinero que a veces no se justifica. Hay muchas municipalidades que ya no recibieron este año el dinero porque el del año pasado no supieron cómo finalmente rendir cuentas. Bueno. Ahí llamó la atención, es por eso que se da este anuncio durante esta mañana del senador Enrique Baqueta. Si así van las cosas, si se aprueba este proyecto la próxima semana en diputados así como está, se veta. Escuchemos. La propuesta del Ejecutivo con respecto al tema de los royalties. Nosotros, los del Ejecutivo, habíamos planteado que los royalties se recorten en un 50% y que se disponga para la salud. Lamentablemente al final no se recortó. Es más, con respecto a la utilización de los royalties, hay una disposición que el 80% es para la construcción y la infraestructura y el 20% es solamente para pago de funcionarios. Y ayer además se cambió la disposición, además de no poder reducir el tema de los royalties en un 50%, se liberó el 50% para infraestructura y 50% para pago de funcionarios.
cosa que el presidente me dijo que él, si llega a prosperar en la Cámara de Diputados, lo va a vetar. Entonces, ese es como primera medida. Los cambios y las transformaciones que se van a realizar en los recortes van a ser ya permanentes. Ya no habrá privilegios en la República del Paraguay. Los privilegios se terminaron. Y nosotros le vamos a demostrar eso a todos ustedes, que los privilegios se terminaron. Para todos, se terminaron los privilegios. Basta de privilegios. Por la ley de emergencias, el cupo de combustible, por ejemplo, ustedes ya no van a percibir desde marzo, senador. Y que me parece correcto. Me parece correcto. Pero ya se aplicó ese recorte para ustedes. Usted tiene que saber de que el combustible en el Senado es parte del salario. Todos esos recortes se van a hacer. O sea, ya está disponiéndose luego. Entonces, usted tiene que saber de que eso es una parte. Yo le quiero mostrar los funcionarios. Hay choferes que ganan 50 millones de guaraníes. Hay gente que no tiene sentido. Acá hay una mediatización con respecto solamente a los legisladores, que está bien. Y estamos conscientes nosotros que vamos a cambiar. Ya asumimos eso. Pero hay que ver un poco el contexto de todo, para que realmente, si se va a hacer un recorte y va a dejar de haber privilegio en la República del Paraguay, que sea para todos y de una vez por todas. Eso es lo que queremos. Todo va a entrar en discusión, para eso se armó la mesa de trabajo, justamente. Todo eso va a entrar en discusión. Se armó una mesa de trabajo liderada por el vicepresidente de la República, por los diferentes líderes de bancada, y todo ese tipo de recortes se van a hacer. Entonces, lo que yo quiero nomás que ustedes sepan y que la ciudadanía quede tranquila, que nosotros tenemos instrucciones del señor presidente de la República de que esta reforma va a salir a como dé lugar. El vicepresidente de la República va a hacer su trabajo con respecto al tema de diputados, y el presidente ya me adelantó de que de prosperar esta versión que sancionó ayer el Senado, va a vetar el tema de los royalties. Eso ya me definió esta mañana, me dijo, mira Henry, si no se puede llevar adelante en diputado esta situación, esto se va a vetar. Y bueno, pero si se veta, nosotros vamos a conseguir los votos para que se acepte el veto. Eso yo le puedo garantizar. Nosotros, todo ese tipo de cosas, yo no le puedo decir a dónde va a derivar. O sea, yo no le puedo decir ahora qué se van a hacer. Lo que sí le puedo asegurar es de que recortes y privilegios se van a terminar. Pero está bien, pero ¿qué pasó con sus colegas de Añetete que prácticamente dejaron sin quórum la Cámara de Senadores? Cuando se iba a tratar este proyecto de Godoy, el recorte definitivo de estos excesos en salario, de los privilegios, mandó a mudar. Se movieron y todos. El presidente de la República no le bajó una línea. Él dice, siempre vamos a respetar. Pero este es un momento en el que hay que, bueno, gente acá, de mi movimiento, de mi partido, acá hay que bajar una línea. Esta determinación la va a asumir justamente Añetete o el Partido Colorado. Pero ayer se mandó a mudar. Claro, y lo que él decía a modo de excusarse sobre el tema es, no, ahí había una lucha entre yo tengo mi proyecto y yo quiero que eso se apruebe. Es por eso que supuestamente, según él, ellos dejaron sin quórum la sesión de ayer cuando se iban a tratar temas tan importantes después de la ley de royalties también. Y que haya otro proyecto y que se debatan los distintos proyectos, pero con esa manera pues tampoco... Y sí, claramente a nuestras autoridades no les interesa lo que está pasando en nuestro país. Esa fue la percepción que se tuvo por parte de Juan Pueblo. Exactamente. Claro. En este caso, ¿qué es lo que decía Hugo Velázquez? Él se pone la camiseta a partir de ahora porque tiene pocos días para telefonear, empezar a llamar a los diputados y a decir, bueno, rechacen las modificaciones del Senado porque esto no era lo que queríamos. Nosotros queremos que el 50% vaya a salud. Eso por un lado. Por otro lado, dijeron, y Velázquez adelantó, que en este periodo de 15 días, entre Semana Santa, que se levanta la cuarentena, cuestiones así, van a estar evaluando todos los proyectos en una bicameral del Congreso que se tendrá que conformar también en los próximos días para que ya no aparezcan, como el caso de Godoy, por ejemplo, diferentes proyectos que hablan de lo mismo, que se aglomere todo directamente en un solo proyecto de ley. Claro, porque ¿qué es lo que la gente teme? Y ese finalmente... Uno, que estos políticos no quieren
el corte de esos privilegios porque el prebendarismo, Sí. de eso dependen ellos electoralmente. Eso por un lado. Pero por el otro, esto es famoso, cuallía pongas a cure. Sí. Ahora. Claro. Porque Sí. esto se enfría, paño frío, la gente se va a olvidar. Opa, en el sentido, ahora es el momento. Lamentamos que sea en un escenario de pandemia en el que estamos muy atentos a los números que cambian, Sí. varían, esperando por favor que nadie más muera de esta epidemia, Sí, de esta enfermedad. Pero Entonces, es este el es el momento sí. político en el que hay que meterle tijera y replantear un Estado, sus gastos, ¿entendés? Entonces, acá hay una gran responsabilidad por parte de la clase política y Sí. del presidente de la República también, que está tratando de dar señales. Pero no es apoyado. ¿Qué pasa ahí con el liderazgo otra vez? Bueno, a eso me iba. Bueno, perfecto. Gracias, Fernanda. Gracias. Gracias. ¿Qué tenemos ahora? A ver, un challenge. sí. A ver, va, Un desafío, Zeina. un desafío, Perdón. sí. Se con la inglés da Un desafío para Ñajuana. A ver si Ñajuana también se prende esto. Más originales, te voy a enviar dos opciones. Uno es quédate en casa, carajo, o quédate en casa, por favor. El primero es quédate en casa, carajo, o quédate en casa, por favor. A través de este video, Lorena Brites, intérprete en lengua de señas, propuso una manera inclusiva para que todos se unan al mensaje de quedarse en casa. Quédate en casa, por favor. Rápidamente recibió cientos de videos de personas de todas las edades que aprendieron a través de este desafío a expresar en lengua de señas lo que las autoridades nos ruegan de dos formas distintas. El objetivo es crear conciencia para no seguir expandiendo el COVID-19, por sobre todo despertar una sociedad más inclusiva, mostrando otros modos de Voy a ver. comunicación ¿Por qué yo me escucho para acá? que el mensaje pueda llegar a todos y todas. Bueno, y estos Eso es lo videos... que... A veces hace Sí, falta, ¿eh? Sí, a ver, claro. ¿cómo era? Una hermano A ver. dura, sobre todo. de Por alguna favor, forma, ese es por favor. Por favor. Ah, no, pero ya repite, Sí. quedarse en casa, por favor. Y después otra vez rematale ese. Por favor. Sí. Ahí. Dos formas distintas. Una, la petición del ministro, por Sí. favor. No, ministro no dijo por favor. Del ministro Espera. Julio Mazzoleni. Sí, Mazzolini, por favor. Mazzoleni, por Sí, favor. él es un Euclides, gentleman. Ujú. la forma más tajante. Dale. A ver. ¿Tenés? A ver. Sí. A ver si podemos repetir. No, pero este es un cortadito nada más. Por favor, Ahí. quédate en casa, por favor. a ver, vamos. Quédate en casa. Ah, pero está recortado. Poneme el video. El video. Sí, A ver. donde explica los dos, ¿sí? Sí. Por favor. A ver. Espero los videos más originales. Te voy a enviar dos opciones. Uno es quédate en casa, carajo. Hola a todos. Primero, antes que nada, gracias a todos por el Espera, apoyo que a la estoy- lengua de señas. Gracias por los memes. Ah, Yo sé ahí que me está. causó mucha risa, ¿verdad? Pero bueno, de alguna otra manera puede llegarle a muchas personas y también poder concientizar lo importante que es la lengua de señas. Y a modo de continuar con esto, espero poder contar con tu apoyo de poder hacer este video en lengua de señas. Espero los videos más originales. Te voy a enviar dos opciones. Uno es quédate en casa, carajo, o quédate en casa, por favor. El primero es quédate en casa, carajo, o quédate en casa, por favor. Espero tus Muy videos, bien. ¿sí? Y un Excelente. abrazo enorme. Sí, qué bueno. Entonces sería, quédate Sí. Quédate. en casa, por favor. Rematá con eso. Y el otro. Sí, rematá, por favor. Bueno, gracias. En estos días, ahora que viene el tema de la lluvia, tiempo inestable, Sí, la ropa que no se va a secar. yo tengo la ¿Qué solución. hacemos?
14 horas con 51 minutos y te vamos a proponer algo muy especial para quedarte en casa en esta Semana Santa, lo que tiene que ver con nuestra costumbre, sí, esto de hacer la chipa calentita, rica, entre todos, sí, de esta forma también cuidar nuestra salud, no salir de casa, quedarnos para preparar esto que es realmente delicioso. Nuestra compañera Emi Báez nos presenta en su bloque de Ñanembae. Semana Santa, pena que tu año ni batu maguareisha, que putaba araña de rogape, ñañangare cojanguao, yo ni sarambi coronavirus. Pero y que tu tabeña neta pui vive ya pope shipa apo, hapeisha ñañangare co, ñande yepocoa, hañanita barandure. Ñande shiparaña y puruta, 1 kilo de almidón, 300 gramos de abaticuí, harina de maíz, medio kilo de queso paraguay, 6 riguazurupia, y fruta veí, cureñando y catu fruta veí grasa vegetal, tera y catu aceite, manteca, cambu, yuku, jacoante. Primero naite, ya batí ponata, la ñande de guasurupia, la ñande cureñandure, con fuerza na pea. Meto yo la yuku, ya tú. Ambe voy a tu pelañan de aramino, pelañan de almidón, almidón granulado casero y te vaya. Le mando a que no seco la ñan de andas de cuña la tanto ahí. La ñande queso está pona hoy la queso vea hoy pues te bota chupe por a ver o una vez amo la ñande chipa y que tú la perecoro la queso tuya vea ti por a ver dónde más vaya o ale terima la queso medio kilo la sama haga tú ñande fruta no voy a paiteje ella puta la ñande masa ella va da ila jicuetería anda el seco y tereía ahí la muy bien y chupe la cambu porque una abuela ñande masa guanga paulita día pota pesa la mitad va a aprender ahí ñangare cope ye poco atete ya huele con ñande ñanderita me lleva ve si pa amasado ve al momento justo ve la ña compartida con la ñande gente cuera ni ve eso ya está. Masa ponana, pesa mantequita la ñande sipa. En el gatuta pedí parte, a pesar de que gatu peña masa to ya jao la yarecua. Regina, entonces la ipuna lleva Pauli, entonces ipuna, y vas a decir si me la ipuna, ya, la ipuna. Un pajarito de Pauli, qué lindo, gracias mamá. Yo en la tatacua, a ni pues yo preocupada que tú ya por horno vende ahí, acupona ante ana la ñan de horno 250 grados y que tú vamos a yo chipona, a ni hasta la ñan de chipa. Ñan de paraguayo cuera nico ya hace que tu campaña de Semana Santa pe, ya esas aguañan de gente cuera en dive, pues agua pues agua pope, cuaruje ñan de autoridades cuera ya pues también aguañan de tapuime, en anto guaje llegue, pe ahora poco indumaranga tú y por abeba, o hija pete sain hamboraju, ñan de tabarandú, ñan de Paraguay.
Sí. Bueno, tenemos unas imágenes, a ver. Sí. Controles. Si queremos compartir estas imágenes de los controles que están realizando en distintos puntos, en vivo e en directo, ¿sí? Exactamente. Esto simplemente es para recordarles, reiteramos, imágenes en vivo y en directo de nuestro compañero Raúl, simplemente ya en la parte final, para recordarles que esto se está haciendo ahora, se va a hacer y se va a seguir haciendo. Sí. Y gente que incumple va a caer presa y está la fiscalía. Se le va a encargar el vehículo también. Sí, si no justifica que realmente es necesaria su presencia por las calles. Y con este mensaje de quédate en casa, Paraguay, quédate en casa, por favor, es la única manera de poder controlar el coronavirus, de que esto no se siga propagando. Veamos lo que sucede en Ecuador, por ejemplo, en otros países que realmente están pasando muy mal porque no acataron estas medidas, así es que quédate ahí en tu casa y disfruta de tu familia. Brasil, que es el país que tiene la mayor cantidad. ¿Qué dijo el presidente? No, está una gripecita nomás. Donald Trump también. Miren cómo está ahora. Bueno, con estas imágenes ya pantalla completa y con lo que tenés acá, quédate en casa, por favor, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Buenas tardes. Hasta mañana.